Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Vamos a continuar estudiando un poquito más acerca de estequiometría. Y para esto vamos a ver algunos conceptos que son muy importantes comprenderlos para que nosotros se nos facilite el conocimiento de esta área interesante de la química. Y el primero de ellos precisamente es determinar qué es la masa atómica. Para nuestro estudio vamos a considerarla también como el peso atómico. En realidad, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de del peso de la masa atómica? Pues nos referimos a cuánto pesa un átomo. Bueno, estos estudios se han hecho a través de mucho tiempo y ahora nos los han facilitado porque los podemos encontrar fácilmente en la tabla periódica. Si nosotros vamos a la tabla periódica, ahí nos vamos a encontrar precisamente lo que es la masa atómica o el peso atómico de un átomo. Ahí lo vamos a encontrar. Nosotros vamos a observar que tenemos nuestra tabla periódica donde los elementos están representados en casillas, llamémoslo así, donde por lo general está el símbolo en el centro. A veces tiene acá un número que es el número atómico y otras veces también tiene otro número acá con una cantidad así de otro tipo de números. Este número muchas veces aquí que aparece es precisamente lo que nosotros vamos a conocer como la masa atómica. La masa atómica, ¿sí? Pero por comodidad, por conveniencia, para poder realizar mejor nuestros cálculos estequiométricos, muchas veces este número se va a encontrar en fracciones decimales y nosotros lo vamos a redondear a números enteros. Por ejemplo, acá el hidrógeno tiene 1.00, su masa atómica o peso atómico va a ser 1. Si ustedes pueden checar en su tabla periódica los diferentes elementos, casi todos tienen decimales, pues los vamos a redondear siguiendo exactamente el mismo criterio que ustedes siguen para redondear sus calificaciones. Del punto 5 sube al siguiente nivel. Y bueno, así tenemos algunos pesos atómicos. Por ejemplo, del hidrógeno ya redondeado va a ser 1. Del carbono, sí, va a ser 12. Del oxígeno va a ser 16. Y así podemos ir viendo muchos más. Acá les pongo estos porque son de los más comunes. No quiere decir que sean los únicos. Entonces lo vamos a ir viendo y lo vamos a ir comprendiendo un poquito más adelante. Entonces la masa atómica no es otra cosa más que lo que pesa un átomo. Y esa generalmente la unidad de aquí se conocen como unidades de masa atómica o UMA. Unidades de masa atómica, es decir, el hidrógeno pesa una unidad de masa atómica, mientras el carbono pesa 12 unidades de masa atómica y el oxígeno pesa 16 unidades de masa atómica. Si ustedes recuerdan, en la teoría atómica de Dalton se había hablado que los átomos tienen diferente peso. Acá lo podemos ver. El hidrógeno pesa 1, una UMA, carbono 12 UMAs, el oxígeno 16 UMAs. Y cada átomo tiene un peso diferente. Y se comprueba esa propiedad precisamente que ya había mencionado los griegos y también ya lo había mencionado Dalton. Entonces les decía, esta masa atómica o peso atómico lo vamos a encontrar en la tabla periódica. Otro punto también que debemos de manejar, se me olvidaba acá mencionarles, que para estequiometría, esta masa atómica, sí, también la vamos a conocer como la masa molar. Un poco más adelante vamos a ver a qué nos referimos con masa molar. Bueno, otro punto importante que nosotros debemos de obtener es precisamente cómo o de dónde se obtiene ese peso atómico o masa molar. Y bueno, seguramente recordando un poquito, nos va a determinar la masa atómica, ¿sí? Nos va a determinar el peso de un átomo. Sabemos que un átomo está formado por protones más neutrones. Sí. Por tanto
la masa atómica no es otra cosa más que la suma de protones y neutrones, es decir, las partículas que se encuentran en el núcleo del átomo. Esas son las que van a dar ese peso que estamos viendo como unidades de masa atómica. Bueno, ahora, si nosotros observamos el otro concepto, que es precisamente la masa molecular, que no es otra cosa más que el peso de una molécula. El peso de una molécula. Eso es la masa molecular. Es decir, el peso, la masa molecular no es otra cosa más que la suma de los pesos atómicos de los átomos que forman a la molécula. Sí. Entonces, les decía hace un momento, el hidrógeno tiene un peso atómico de 1, el oxígeno tiene un peso atómico de 16, se los había yo mencionado. Si yo uno el hidrógeno y el oxígeno de tal manera que voy a formar agua, que esta es la molécula del agua, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a calcular su peso atómico? Perdón, peso molecular. Bueno, veo que en este caso el agua está formada por 2 átomos de hidrógeno, por lo tanto son 2 átomos de hidrógeno, y está formado por 1 átomo de oxígeno. Entonces, para calcular el peso molecular va a ser igual a 2 veces el peso atómico del hidrógeno, que es 1, más una vez el oxígeno, que es 16, acá lo tenemos. Y entonces el peso molecular, en este caso del agua, va a ser igual a 2 por 1 son 2, más 16. Es decir, el peso molecular del agua, en este caso, va a ser 18. ¿Sí? Entonces ahí queda expresado cómo obtenemos el peso molecular. Podemos hacer este cálculo para diferentes moléculas. Acá se los puse para el agua. Por ejemplo, si yo considero también, y se los puse hace un momento, que el carbono tiene un peso molecular de 12, ¿sí? Y una molécula orgánica muy conocida es precisamente la glucosa, ¿sí? Entonces la glucosa está formada por 6 átomos de carbono, 12 de hidrógeno y 6 átomos de oxígeno. Les decía, esto no es otra cosa que la glucosa. Ahora, si yo voy a calcular el peso molecular de la glucosa, ¿sí? Siguiendo el mismo procedimiento de hace rato, tengo que en este caso serían 6 átomos de carbono más 12 átomos de hidrógeno más 6 átomos de oxígeno. ¿Estamos de acuerdo? Aquí están 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno y 6 átomos de oxígeno. Ahora, como vimos acá, podemos ver acá que son 6 de carbono, el carbono pesa 12, por lo tanto acá le ponemos 12, más 12 de hidrógeno, el hidrógeno pesa 1, ¿sí? Más 6 de oxígeno, el oxígeno pesa 16, como vimos, su peso atómico. Si yo hago mis operaciones, son 6 por 12, son 72, más 12 por 1 son 12, más 16 por 6 son 96. Y sumamos todo esto, 72 y 12 son 84, más 96 son 180. Por lo tanto, el peso molecular de carbono, de la glucosa, perdón,
de la glucosa no es otra cosa más que 180 UMAS. ¿Sí? Entonces podemos ver prácticamente que eso es la masa molecular o peso molecular. ¿Sí? La suma de los pesos atómicos de los átomos que forman a la molécula. Bueno, una vez que nosotros hemos entendido lo que es el peso molecular, el peso atómico y el peso molecular o masa molecular, vamos a entrar a otro concepto importante también en la estequiometría. Este concepto es precisamente lo que se conoce como el mol. El mol. Existe mucha controversia respecto a qué es el mol. ¿Sí? Podemos encontrar muchas definiciones. Nos dicen que el mol es la cantidad de materia, nos dicen que es la unidad de medida de las moléculas y de los átomos, nos dicen que el mol sirve para calcular pesos atómicos. Bueno, vamos a definir para nuestro estudio qué es el mol. Y bueno, sí, efectivamente, el mol nos determina la cantidad de materia que hay de una determinada sustancia. Pero para nuestros estudios vamos a considerar 3 definiciones de mol, que es los que vamos a utilizar un poco más adelante. Entonces, vamos a ver la primera de ellas. Sí. Podríamos hablar entonces que el mol no es otra cosa más que es el peso molecular de una sustancia expresado en gramos. Esta definición nos va a servir precisamente para transformar las unidades de masa atómica que ya vimos a gramos y podamos trabajarla mejor. Entonces, podemos ver aquí que si lo manejamos de esta manera, diríamos entonces, el ejemplo que les puse hace un rato, que el peso molecular del agua, si ustedes recuerdan, habíamos visto que era 18. Sí, el peso molecular de la glucosa, que es la que habíamos calculado, habíamos visto que era 180. En este caso, vamos a hablar que si consideramos esta definición, entonces yo voy a decir que un mol de agua pesa 18 gramos. ¿Sí? Voy a decir también que un mol de glucosa pesa 180 gramos. Sí. Por tanto, igual, si yo tengo que el hidrógeno, su peso atómico es 1, entonces un mol de hidrógeno pesa 1 gramo. ¿Sí? Lo mismo, si tengo el oxígeno, que su peso atómico es 16, entonces un mol de oxígeno pesa 16 gramos. ¿Sí? Entonces esta relación no es otra cosa más que establecer el mol, relacionarlo con gramos. Y en base a esto puedo tomar lo que les había dicho hace un momento, ¿sí? Que un mol de hidrógeno es igual a 1 gramo de hidrógeno. ¿Sí? Un mol de oxígeno es igual a 16 gramos de oxígeno. ¿Sí? Un mol de carbono es igual a 12 gramos de
carbono. Entonces, establece esa relación. De aquí nos podemos dar cuenta que entonces los átomos no pesan lo mismo. Ahí lo podemos ver. Un átomo de hidrógeno, vamos a considerarlo de esa manera, vean cuánto pesa. ¿Sí? Vean, si yo establezco la relación entre el oxígeno y el hidrógeno, es muchísimo más pesado el oxígeno, porque un mol de oxígeno me pesa 16 gramos, mientras un mol de hidrógeno me pesa un solo gramo. ¿Sí? Entonces ahí podemos ver cómo se establece esa relación. Siempre un mol de cualquier sustancia me va a indicar cuántos, su peso molecular, cuántos gramos hay. Esto lo vamos a ocupar un poquito más adelante. Entonces me interesa que quede claro eso, que un mol de hidrógeno es 1 gramo, un mol de oxígeno son 16 gramos, un mol de carbono son 12 gramos, y así lo vamos a encontrar en la tabla periódica. ¿Sí? Es decir, como se los puse acá, ¿sí? Un mol es igual a los gramos, al peso molecular expresado en gramos. ¿Sí? Esta entonces es una definición de mol. Veamos otra definición de mol que vamos a manejar. Sí, esto es con relación al peso. Bueno, también se dice que un mol de cualquier sustancia contiene 6.023 por 10 a la 23 partículas, átomos, moléculas o iones. Sí. Es decir, nos está diciendo aquí que un mol de cualquier sustancia va a tener esta cantidad de partículas. Si nos damos cuenta, esto no es más que notación científica. Hago aquí una aclaración antes de pasar a explicar este número. Van a encontrar ustedes en sus libros que a veces se habla que este número es 6.022 por 10 a la 23. No importa acá, aunque sí son unos millones de una cantidad que expresa de millones, pero bueno, 6.023 o 6.022, cualquiera de los dos podemos aceptar. ¿Sí? Por lo general, bueno, les voy a manejar el 6.023. Ahora, ¿cuánto equivale este número? Esto es notación científica. Y si ustedes recuerdan un poquito de sus clases de matemáticas, el 23, cuando es positivo en notación científica, nos expresa que después del número decimal se va a recorrer el punto, esta cantidad, y se van a poner en ceros. Entonces, estamos hablando que este número me está expresando que en un mol de cualquier sustancia, ¿sí? Puedo decir entonces que un mol de cualquier sustancia contiene, y mucho ojo, vamos a ver cuántas partículas. 6, ¿sí? 0.23, bueno, recorro 1, 2, 3, tengo que recorrer 20 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ahí está. Un mol de cualquier sustancia contiene esta cantidad de partículas. ¿Alguien de ustedes me puede leer esa cantidad? ¿Sí? Es una cantidad enorme. Vean. Vamos a tratar de ver a cuánto equivale. Para esto, pues vamos a poner separándole en miles. Sí, ahora recordemos, son 1000, 1.000.000, 1.000 millones, billones, 1.000 billones, trillones. Estamos hablando que son
602.300 trillones de partículas. ¿Se imaginan cuánto es esa cantidad? Pues eso es lo que tiene un mol de cualquier sustancia. Sí, esta es la cantidad de partículas. Como es muy difícil estarla mencionando y luego hacer operaciones con esto, mejor utilizamos la notación científica. Bueno, ¿y a qué se refiere precisamente este número, esta cantidad? Este número precisamente fue descubierto por Avogadro, por lo que también se conoce como número de Avogadro, porque él lo descubrió, haciendo muchas investigaciones, lo encontró y lo descubrió. ¿Qué significa esto? Vean, regresando a nuestro otro concepto de la masa atómica, ¿sí? Vamos a ver, un mol de hidrógeno, ¿sí? Un mol de hidrógeno contiene 6.023 por 10 a la 23, ¿sí? Átomos de hidrógeno. ¿Sí? Ahora, un mol de oxígeno contiene 6.023 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. Un mol de carbono contiene 6.023 por 10 a la 23 átomos de carbono. Y un mol de agua contiene 6.023 por 10 a la 23 moléculas de agua. ¿Qué podemos observar acá? Relacionando precisamente que no importa de qué átomo o molécula estamos hablando, todos contienen la misma cantidad de moléculas. O sea, un mol de hidrógeno contiene 6.023 por 10 a la 23. Un mol de oxígeno contiene 6.023 por 10 a la 23. Pero aquí lo interesante, ¿sí? Acá veríamos que un mol de hidrógeno contiene 6.023 por 10 a la 23 átomos de carbono. Y acá lo interesante, y pesa 1 gramo. ¿Por qué pesa 1 gramo? ¿Cuál es el peso atómico del hidrógeno? 1. Un mol de oxígeno contiene 6.023 por 10 a la 23 y pesa 16 gramos. ¿Sí? Y un mol de carbono contiene 6.023 por 10 a la 23 átomos de carbono y pesa 12 gramos. Recordemos que estos son los pesos atómicos. O en este caso, un mol de agua contiene 6.023 por 10 a la 23 moléculas de agua y pesa 18 gramos. Sí. Entonces, veamos que contiene un mol, contiene la misma cantidad de partículas, pero el peso es diferente. Es decir, en 1 gramo de hidrógeno voy a encontrar todas estas partículas. Aquí en 16 gramos de oxígeno voy a encontrar la misma cantidad de partículas. Acá en 12 gramos de carbono voy a encontrar la misma cantidad de partículas. Esto es, vuelvo a repetírselos, como ya Dalton lo había dicho, ¿sí? Los átomos tienen diferente peso y tamaño, ¿sí? Y aquí lo podemos ver. Por eso la misma cantidad de átomos pesa diferente. ¿Por qué? Porque los átomos son diferentes. Ahora, si ustedes se dan cuenta, ya relacionamos aquí
la cantidad de átomos con su masa, ¿sí? Y más adelante nos va a servir para relacionar y para poder calcular el número de átomos que hay en una determinada sustancia, ¿sí? Bueno, ese es el segundo concepto de mol. Vamos por el tercero. Este tercero no vamos a profundizar mucho, ¿sí? Pero sí es importante también mencionarlo. Entonces, la tercera definición de mol surge debido a que no todos los átomos se encuentran en estado sólido o líquido. Hay algunos átomos, algunas moléculas que se encuentran en estado gaseoso, y entonces ya no aplica la definición en gramos, ya aquí vamos a manejar volumen, y en este caso se conoce como el volumen molar, lo relaciona. Y entonces ahí se dice que un mol de cualquier gas a temperatura y presión constante, ¿sí? Un mol de cualquier gas a temperatura de 0 grados Kelvin y una atmósfera de presión va a ocupar un volumen de 22.4 litros. ¿Sí? Esto precisamente es lo que se conoce como el volumen molar. O sea, volvemos como en el caso anterior. ¿Esto qué me está indicando? Sí, en este caso sabemos que el hidrógeno es un gas, que un mol de hidrógeno ocupa un volumen de 22.4 litros. Claro, a estas condiciones, temperatura de 0 grados Kelvin y una atmósfera de presión. Esto también me indica que un mol de oxígeno, que también es un gas, igual va a ocupar un volumen de 22.4 litros. Y volvemos otra vez a lo mismo, ¿sí? Aunque aquí las moléculas son más grandes, pero siempre van a estar ocupando el mismo volumen. Entonces, prácticamente esos son los tres conceptos que nos interesan y que debemos de entender, ¿sí? En cuanto a la definición de mol, podríamos decir entonces, el mol, ¿sí? A manera de conclusión, podríamos definir que un mol es igual a el peso molecular expresado en gramos. Primera definición. Segunda definición. Un mol equivale a 6.023 por 10 a la 23 partículas, moléculas o átomos. Y también podríamos hablar que un mol es igual a 22.4, es igual o tiene un volumen, ocupa un volumen de 22.4 litros a 0 grados Kelvin y una atmósfera de presión. Sí.
Esto, como se les decía, es lo que nosotros conocemos como volumen molar. Mientras que este de acá es lo que se conoce como masa molar. Sí. Entonces, entendiendo este concepto del mol en estos tres aspectos, nos va a ser más fácil entender y comprender nuestros cálculos estequiométricos. Pues bueno, espero les haya quedado claro, espero esta explicación les despeje algunas de sus dudas. De todos modos, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir preparándonos para comprender mejor y poder realizar estas actividades de estos ejercicios de estequiometría. Pues muchas gracias y nos estamos viendo.